El tema de hoy va a ser dos dones, vamos a estudiar. El don de lenguas y ni modo, va con su pareja, que es el de interpretación de lenguas. Nuestra lista está acá. Aquí van los circulitos, que son los dones que hemos visto. Ahí van a ir apareciendo. Todos estos, pues ya los hemos estudiado. Los que vayan quedando sin círculo son los que todavía nos faltan. Así que conforme vamos avanzando, ahí van apareciendo. Vimos maestro, enseñanza. Después vimos milagros junto con el de sanidad después. Y seguimos con el de ayudas y el de administración, ¿verdad? Ahí estamos. Liderazgo también. Y hoy vamos a ver el de lenguas junto con el de interpretación de lenguas. Ya nos quedan pocos por terminar esta lista. Repito, esta es una lista que tomé de la teología sistemática de Wayne Grudem. Algunos nombres tienen alguna variante, pero básicamente esos son los pasajes donde se han tomado. Les voy a recordar que lo que aparece aquí en la última columna de 1 de Pedro 4:11, Grudem lo incluyó y dice que estos dos, el que habla, va a cubrir varios dones y el que presta algún servicio cubre los demás dones. Entonces, ahí estamos. Hoy, el don de lenguas. Acostumbro ir como siempre a un diccionario. Dice, lengua, sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura. Esto es del diccionario de la lengua española de la Real Academia, ¿verdad? También otra de sus acepciones dice que es sistema lingüístico considerado en su estructura. Ahora, el pastor MacArthur dice que este don consistía en la capacidad sobrenatural de algunas personas de hablar con fluidez en una lengua extranjera que no hubieran estudiado ni hablado con anterioridad. O sea que si usted, por ejemplo, es bilingüe o trilingüe y ya conoce 2, 3 idiomas, a eso no se le llama don de lenguas, sino es que usted, siendo hispanoparlante, por ejemplo, de pronto hablara en alemán, en kurdo o en cachiquel y usted jamás lo había estudiado ni lo hablaba. Si eso se manifiesta así, a eso es a lo que se le llamaría don de lenguas. Vamos a ver los pasajes en donde aparece, se presenta este don, ¿verdad? Tradicionalmente se estudian 3 pasajes en Hechos, que son Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19, más otros que vamos a ver en Primera de Corintios. En Hechos 2:4, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 120 que estaban en aquel aposento alto, entonces dice que se repartieron lenguas como de fuego, y ahí no está hablando del don de lenguas, sino es solo la imagen que cayó sobre cada uno, y entonces dice que empezaron a hablar, aquí está, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. La palabra distintas lenguas, específicamente lenguas, viene del término glosa, que quiere decir lenguas, lengua, la lengua o un lenguaje. Por cierto que también glosa quiere decir la lengua física, ¿verdad? Pero tiene el significado de lenguas o lenguaje. El sitio de Biblia Paralela agrega que el lenguaje usado por ciertas personas en particular que las distingue de otras naciones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de lenguas, nos estamos refiriendo a esto. En Hechos 2, versículos 7 y 11, Pedro inaugura el mensaje evangelístico y nos dice ahí, estaban atónitos y asombrados y decían, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Por cierto, en aquella época la lengua franca ahí en Israel era el arameo. Los judíos también aprendían griego, pero usualmente los más cultos. Ahora pregunta a la audiencia que está ahí en Jerusalén el día que viene el Espíritu Santo. Si estos son galileos, ¿cómo pues oímos nosotros cada uno
en nuestro idioma, y esa palabra es glosa, en que nacimos. Y ahora va a describir, estos eran judíos que habían venido a la celebración de las fiestas, tanto de la Pascua como la que venía ahorita, que era la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Eran judíos que habían venido a Jerusalén a celebrar, judíos que venían de distintas partes del mundo conocido, entiéndase Europa, norte de África, países del Asia Media, ¿verdad? Y entonces dice, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia. Aquí ya pasé por Irak y ya pasé por Turquía, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia más allá de Cirene. Forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses, la isla queda de Grecia, y árabes. Oiga, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Entonces, la primera manifestación que se da en el día de Pentecostés, en Hechos 2, es que los creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo hablaron en otras lenguas, que se refiere a otros idiomas, idiomas que entendieron los que estaban ahí. ¿Y qué es lo que oyeron? Dice, oímos los grandes hechos de Dios o las grandes maravillas de Dios. Así que lo que sucedió ese día fueron idiomas conocidos, pero que los apóstoles y los 120 que estaban ahí, ellos nunca los habían hablado. Ahí fue la manifestación esa sobrenatural del Espíritu Santo. Más adelante, resulta que un día Pedro está visitando a un hermano y tiene una visión. Dice Pedro que estaba como al mediodía más o menos, como sobre una terraza, y dice que vio un lienzo que bajó con distintos tipos de animales y una voz que le dijo, mata y come. Y entonces Pedro dijo, yo nunca he comido nada impuro, porque como buen judío habían ciertas comidas que no comían y fueron de las que se le presentaron. Entonces ese día resulta que un centurión había tenido una visión donde Dios le comunicó que mandara a traer a Pedro a donde él estaba, y cuando Pedro baja después de ver esa visión, se encuentra con los enviados del centurión, de Cornelio, que lo invitaba para que fuera con él. Y entonces Pedro entendió que lo que le estaba diciendo Dios es de que no solo los judíos iban a recibir el mensaje, sino también los no judíos. Así que llega Pedro acompañado de otros judíos a la casa de Cornelio. Hechos 10, 44, 45. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, porque les comenzó a compartir el evangelio, dice, mientras estaba hablando Pedro, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro, esos judíos, ¿verdad? Quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Ahora, notemos dos cosas en los dos pasajes. El don de lenguas, de alguna manera, fue una señal para judíos que no creían. En Hechos 2, pues todo el montón de gente ahí que ellos mismos habían aprobado la crucifixión de Jesús, y la señal les sirvió para reaccionar. En este caso, habían judíos que venían con Pedro y también quedaron asombrados que los gentiles recibieran el Espíritu Santo, y en ese caso hubo una manifestación sobrenatural que fue que hablaron en lenguas. Entonces dijeron, igual que lo que pasó en Jerusalén, pasó con estos gentiles. O sea que el mensaje del Evangelio también va a ser para los gentiles. Hay un tercer pasaje donde se nos describe el don de lenguas, y este va a ser en Hechos 19:6. Han pasado los años. Ahora anda Pablo predicando por Éfeso, perdón. Éfeso era una ciudad que estaba en lo que hoy es el territorio de Turquía,
una ciudad que había estado cerca del mar, pero que se había alejado porque habían habido riadas con arena y fueron cerrando la entrada de ese puerto natural. Y ahí andaba Pablo, y resulta que Pablo se encuentra con unos discípulos, dice Hechos 19. Y entonces los conoce Pablo y les dice, les empieza a hablar del evangelio y les dice, ustedes conocen acerca de Jesucristo, ¿en qué fueron bautizados? Y entonces ellos le dijeron, no, nosotros nos bautizamos con el bautismo de Juan Bautista, que era un bautismo de arrepentimiento, un bautismo como quien dice, estoy dispuesto a creer en el Mesías cuando me sea presentado. Algo así era lo que preparaba a Juan el Bautista. Así que esos discípulos se habían identificado con las enseñanzas de Juan el Bautista, habían salido de Jerusalén y se les encuentra Pablo ahí en Éfeso. Y entonces, cuando Pablo se da cuenta de esto, dice el pasaje en Hechos 19:6, cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y ellos hablaban en lenguas, de nuevo glosa, y profetizaban, ¿verdad? Entonces, ya vimos varios aspectos en estos tres pasajes donde se habla que hablan en lenguas. Les voy a comentar algo más. Tanto en Hechos 2 como en Hechos 10 con Cornelio, ustedes no van a ver que hubo imposición de manos. Pero aquí sí nos dice que Pablo les puso las manos a estos discípulos y entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos. Hay un pasaje que no anoté aquí, que es cuando los discípulos suben a Samaria y se nos dice ahí también que algunos samaritanos que habían creído, los apóstoles les impusieron las manos para recibir al Espíritu Santo. Sin embargo, ahí no hubo manifestación del don de lenguas, nada más por tener la información. Ok. Así que después de estos pasajes de Hechos, ¿dónde más aparece el don de lenguas? Pues claro, en Corinto, ahí en 1 Corintios 12:10 y 28b, es la lista que hemos leído. Dice en el 12:10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, los dones que da el Espíritu Santo, a otro discernimiento de espíritus, a otro género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces ya aquí aparece tanto el don de lenguas como el don de interpretación de lenguas. Cuando habla de diversas lenguas, hay en las distintas versiones, la Reina Valera dice los que tienen diversidad de lenguas, la Nueva Biblia de las Américas dice diversas clases de lenguas, la Nueva Traducción Viviente, los que hablan en idiomas desconocidos. Ahora, esa combinación de glosa con lo que traducen aquí, diversidad de clases y desconocidos, es una palabra que se llama genos, que quiere decir linaje, nación, natural, familia, descendencia. O sea, de nuevo está reforzando la idea de que son lenguajes conocidos. Ok, bueno, alguien dice por ahí de que no solo son idiomas humanos, sino que también los hay angélicos. Lo único que para este argumento solo hay una referencia que está en primera de Corintios, se me olvidó poner ahí la cita, primera de Corintios 13:1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ok, esta es la única cita donde se habla de lenguas angélicas. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque van a encontrar que en algunas iglesias, si uno les dice, bueno, mira, pero estás hablando idiomas, tendría más de alguien que conocer el idioma que estás hablando. No, es que son lenguas angélicas. Ese es el argumento que han dado para que lo que están hablando no se entiende, porque dice que son angélicas, pero en realidad solo este versículo aparece eso. Así que me parece que no es suficiente como para hacer una generalización. Ya vimos que el don de lenguas fueron idiomas que se hablaron, idiomas conocidos. Bueno, de nuevo, lo voy a mencionar más adelante, pero si ustedes se dan cuenta, aparte de las citas de Hechos, solamente aquí en la carta a los Corintios vuelve a aparecer el tema del don de lenguas.
y utiliza un capítulo, Pablo, para normar el uso de este don. Es el capítulo 14. Yo le recomiendo a usted que lo lea entero. Yo tomé algunas secciones, pero si usted lo lee entero, le va a servir mucho para definir qué es lo que piensa de este don. Si usted lee ese capítulo y luego usted compara eso con lo que ha visto, con lo que le puedan contar, usted tiene que decir, quiero ver si se cumplen las instrucciones de Pablo. Veamos algunas. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Pablo está haciendo un contraste, dice, mire, si usted está en una reunión y de pronto aquí todos empiezan a hablar en lenguas y entra la gente y no entiende qué están hablando, va a decir, esto es una locura. Entonces él decía, es preferible que en la iglesia se hable, cuando habla de profecía, habla de la expresión de la palabra de Dios en lenguaje claro. Él dice, yo prefiero que se profetice, que se hable la palabra de Dios, a que hablen en lenguas. Pero va a agregar algo más. Cuando él dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, yo hago la pregunta, ¿está Pablo validando un uso devocional personal del don de lenguas? Y es pregunta. He conocido más de alguna persona que dice, me ha contado esto, que en realidad aplica lo que Pablo dice aquí en 1 Corintios 14, pero que él en lo privado ha tenido la manifestación del don de lenguas y que entonces en ese sentido él tiene una adoración privada con el don de lenguas. Por eso digo, Pablo está diciendo que se puede tener este uso particular o privado del don de lenguas. Yo voy a ir de nuevo a la Biblia. Efesios 4:12. Dios dio dones a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué son los dones? Para edificar al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno o a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Note, no dice para provecho propio, sino dice para provecho mutuo. Edificación del cuerpo de Cristo, provecho mutuo. Y ahí mismo en 1 Corintios 14 dice, así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Si usted, aquí no está en toda la lista, pero le pongo algunos, si usted lo lee, a ver, ¿cuál de estos dones se pueden usar para ministrarse a uno mismo? Y dele una visualización rápida, ¿verdad? Y usted puede decir, no, no todos estos dones son para ser usados con los demás, pero no con uno mismo. En pocas palabras, yo lo que estoy sugiriendo es que Pablo no estaba recomendando el uso del don de lenguas para un uso particular, porque el objetivo de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo. Siguiendo en 1 Corintios 14, de 9 al 11, dice Pablo, así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles o entendibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. De nuevo, en la iglesia de Corinto se estaba dando el don de lenguas y así indiscriminadamente hablaba uno tras otro y todo. Y entonces Pablo está corrigiendo la plana y le dice, señores, si ustedes están hablando de lenguas y nadie entiende lo que se está diciendo, va a parecer el que llega va a sentirse extranjero o usted para ellos, ¿verdad? Porque no entienden lo que están diciendo. Agrega, si alguien habla en lenguas,
que hablen 2, dice, o a lo más 3, y que uno interprete. Aquí aparece el don de interpretación, aparte de la mención anterior. Pero miren lo que subrayé. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí, para Dios. Ya aclaré que esto no está estimulando un uso personal del don, porque los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, viendo esto, y como vamos a tener tiempo de preguntas, me puse a buscar, ok, yo no sé cuántos de ustedes han estado en alguna reunión donde han oído el don de lenguas. Yo tengo desde mi juventud, porque estuve en un ministerio musical, fui a todo tipo de iglesias, oí de aquí para allá el don de lenguas, he oído a pastores, algunos actuales muy famosos, los he oído cuando están predicando y hablan un poquito en lenguas o cuando están orando oran en lenguas, y cuando digo que oran en lenguas es porque dicen palabras que no son en español, ¿verdad? Ok, no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia, y los que no, les voy a colocar un video dentro de lo mucho que pueda haber, pero es un video que más o menos va a hablar, va a enseñarles lo que es la práctica del don de lenguas. Les voy a aclarar otra cosa más. Pablo está en 1 Corintios 14 normando cómo debería ser si se da ese don, porque lo que pasa es que en la práctica de las iglesias, hay iglesias donde cuando llega el momento de hablar en lenguas es un murmural de gente que habla lenguas y no se entiende qué están diciendo. A mí me late que estos hermanos nunca leyeron 1 Corintios 14. Así que quiero que pongan atención, espero que el audio sea claro, oigan la persona que habla lenguas y oiga la interpretación. Son 2 videos que le voy a presentar, y en el segundo video viene una explicación de un hermano que analiza el tema del don de lengua. Son 2. Primero vamos a ver el donde se expresa, ¿verdad? Comienza a hablar las lenguas del Espíritu Santo. El lenguaje del Espíritu es un código imposible de descifrar por el reino de las tinieblas. No es como un lenguaje normal que usted se aprende una palabra y otra palabra y ya, no, es un código en el momento. Es casi como cuando usas una plataforma de comunicación como WhatsApp que te dice el mensaje está decodificado y codificado en el otro aparato para tu seguridad. Es por eso que dice la Biblia que el que habla en lenguas, en el espíritu habla, y aunque el entendimiento no sabe lo que estás diciendo, en el espíritu estás intercediendo con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Es por eso que unos hablan de una manera, otros hablan de otra manera y otros hablan de otra manera, porque lo que están haciendo es tirando códigos en el espíritu que el diablo está tratando de descifrar, pero no puede. Y en su lengua, entonces está otra cosa que se llama el don de interpretación de lenguas. Ese es otro don, por otro lado, que es donde tienes la habilidad de descifrar los códigos que se están hablando. En su lengua, que pareciera tan simple, declaró algo poderoso. Estaba declarando, déjame escuchar otra vez. Hablan. Acaba de decir, el ministerio es reactivado. El ministerio es reactivado. Y lo que el diablo trató de hacer en contra de mi casa es cancelado.
Muy bien. Ese hablar en lenguas, si ustedes, espero que hayan oído, era una misma repetición, ¿verdad? Que era ba, 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 ba. Y cuando él dice que repite que habla otra vez, vuelve a decir ba, 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 ba. Entonces la traducción es que el ministerio ha sido restaurado y que lo que quería hacer el diablo ha sido cancelado. El video es más largo. Al final resulta que el papá de la patoja era pastor, lo habían quitado del ministerio y el mensaje era que iba a ser restaurado en su ministerio. Bueno, repito, esto es lo que yo he vivido, pues en muchos años que anduve metido en tantos lugares por razones ministeriales. He oído hablar a pastores, no voy a mencionar los nombres, pero están orando y usan palabras. Algo que es muy común en las lenguas es que suena como que fueran palabras árabes, ¿verdad? En las que he oído como que se oyen común, ¿verdad? Rababasai, babasai, así se repiten las palabras. Bueno, este señor de la foto con su esposa es Don Fanning. Este es el autor de uno de los libros que yo he utilizado para preparar estos estudios. Don Fanning es egresado del Seminario Teológico de Dallas y fueron misioneros en Latinoamérica 30 años como piloto de avión, después regresa y trabaja en un ministerio en el área de estudios globales de la Universidad Liberty, una universidad conservadora, y está en otros ministerios. Él es el viejito, mi compañero, que va a aparecer en el siguiente video. Pongan atención porque él va a dar una postura en cuanto al don de lenguas. 7 pruebas lingüísticas que las lenguas son falsas. 1. Siempre hay mucha repetición de sílabas de casi el mismo sonido. Ba, ba, bete, babi, beti. Entonces, tipo de cosas que siempre repiten de la misma sonido, mismo vocal, mucha repetición de un vocal. Siempre hay una similitud fonética entre la lengua hablada en lenguas, en una lengua supuestamente, y la lengua natal del que habla. La verdad es que cada lengua en existencia tiene su propia fonética de sílabas. Hay 350 sonidos distintos en lingüística. Cuando estudia lingüística tiene que poder pronunciar casi todos. Cada lengua tiene 30 a 50 sonidos distintos. Por eso las lenguas, cada uno tiene su propia fonética, juego de sonidos posibles de nuestro aparato de sonido. Y ninguno de las lenguas tiene el mismo sonido. Ninguno. Impresionante como la variación de las lenguas. Uno puede reconocer solamente por el sonido de los vocales o de los sílabas cuál es su lengua natal. El uso excesivo de 1 o 2 vocales. Existe entre 8 a 30 vocales en cada lengua. Y si está hablando en otra lengua, se puede reconocer muchos vocales. Pero si usan muy pocos de los vocales, en vez del complemento de los vocales, sabe que no están hablando en una lengua. 4. La falta total de una estructura gramatical de cualquier tipo. Es imposible que haya una lengua sin estructura gramatical. La tribu más primitiva tiene estructura muy sofisticada y precisa. Por esto es muy difícil aprenderlo. Entonces no hay una lengua que no tiene gramática. Y no hay ni una vez la prueba de una lengua supuestamente hablada por el don de lenguas que ha sido reducido a su gramática, porque no existe. Se nota normalmente que la interpretación es mucho más larga que el mensaje en la lengua. Si pasa más de 20% de las palabras en la interpretación, el intérprete está inventando o añadiendo sus propias ideas. 6. Hay mucha inconsistencia
en la interpretación de la misma frase o cláusula de la lengua. Eso pues simplemente la evidencia siempre, cada vez que está grabado y analizado, es siempre algo falso. De hecho, jamás ha sido confirmado, y ni una vez, una interpretación de una lengua con la lengua hablada. Cualquier lingüista puede ver la falta de correlación. La interpretación siempre suena como si fuera una cita bíblica, especialmente de los Salmos. Bueno, con este terminamos. Muy bien. El segundo don de hoy es el de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas es la capacidad de entender una lengua, la cual no se conocía ni se hablaba con anterioridad. O sea, que tiene el don de interpretación, no conocía esa otra lengua anteriormente, sino le es dada la habilidad de entenderlo y no solo lo entiende, sino que puede explicarla e interpretarla para la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 14. Bueno, si alguien va a hablar en lenguas, dice que sean 2 o lo más 3 y que haya quien interprete a cada uno de los que hablan en una lengua diferente. De acuerdo a la instrucción de Pablo, era necesario que hubiese certeza en cuanto a la presencia de alguien con el don de interpretación para que entonces alguien hablara en lenguas. Fuera de las instrucciones de Pablo en 1 Corintios 14, no hay ejemplos. Si usted busca en todo el Nuevo Testamento algún pasaje donde se hable que alguien interpretó lengua, no hay, solamente lo que está enseñando Pablo en 1 Corintios 14. Así que no hay ejemplos en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir descendiendo. Conoce y o ha sido testigo de una iglesia que usa este don de acuerdo a 1 Corintios 14. Porque, y esto es muy subjetivo, en lo personal, yo nunca en las iglesias que he estado y los pastores que he oído, pues no he escuchado que utilicen el modelo de Pablo. Y algunas veces que ha habido alguien que dice que está interpretando, como decía el viejito, mi compañero Don Fanning, dice, muchas veces lo que hacen es que están diciendo el contenido de un salmo, ¿verdad? Y uno dice, bueno, lo que está diciendo que la interpretación es lo que está en tal salmo, en tal pasaje del Antiguo Testamento, usualmente. En los pasajes de Hechos, el don de lenguas fue señal para los judíos incrédulos, lo que les dije en Hechos 2 y en Hechos 10. El contexto en que se habló lenguas allá en Hechos fue un contexto de proclamación del Evangelio. En Hechos 2, Pedro predicando a la multitud, y en Hechos 10, Pedro predicándole a Cornelio y a todos los que estaban en su casa, que no eran judíos. Uno más. De las 13 epístolas que escribió Pablo, solo se menciona el don de lenguas y el de interpretación aquí en 1 Corintios, no en los demás. Y aclaro, y la iglesia de Corinto no necesariamente era la iglesia más ejemplar, me explico, porque ustedes leen toda la epístola de una iglesia con una serie de problemas. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿están vigentes aún el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas? En lo personal, no he podido corroborarlo a través de los años que se dé como es el modelo bíblico, ¿verdad? Claro, alguien me va a decir, sí, pero entonces, ¿qué es? ¿No has oído? ¿Y eso? No, no sé qué es. Lo que sé es que por lo menos no se ajusta a lo que aparece en la enseñanza aquí en el Nuevo Testamento. Eso es lo que puedo decir. Lo que yo he visto en las iglesias y en pastores no se ajusta a la enseñanza de Pablo. Llegamos al final, les deseo una feliz noche. Llegamos hasta acá.